estar dentro de la reunión. ¿Listo? Entonces, pues primero iniciar dándole gracias a Dios porque pues nos podemos ver, por lo menos a escuchar, y porque pues además de todo este momento que estamos viviendo de la humanidad, pues tenemos la posibilidad todavía de estar bien, estar con nuestras familias y tener esa fe y esa esperanza de que nos vamos a volver a encontrar en poco tiempo y que vamos a estar todos. Entonces, ya dándole como inicio ahora sí a la clase, entonces vamos a arrancar. Ustedes recuerdan que, bueno, la tecnología, ¿sabes? Pues tiene que ver con muchas cosas que desarrollamos, ¿cierto? Eso también tiene que ver con algo que se llama netiqueta, que eso es lo que están viendo ahí en su pantalla. Esa netiqueta es unas pautas de clase, ¿cierto? Que tiene que ver con tecnología también. Entonces, puedo yo hablar de 10 normas que tiene la netiqueta y la idea es que esto lo tengan presente para todas las clases que vayan a trabajar en redes sociales, ¿cierto? No solamente pues en este momento en Teams, que es lo que estamos desarrollando, pero por ejemplo ustedes se han dado cuenta que en Instagram o en Facebook muchas personas hacen lives, ¿cierto? Entonces, digamos que les traje este pequeño tip de netiqueta, teniendo en cuenta pues que esta es la clase de tecnología, para que ustedes también tengan en cuenta todas estas normas. Entonces, la primera norma que tenemos por acá es recordar, ¿cierto?, que somos humanos. Entonces, que a mí no me gusta que me hagan cosas, ¿cierto? Por ende, yo no voy a hacer otra cosa. Efectivamente, nosotros como profes, pues estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano porque ya como varios habían o han hablado con ustedes, pues a nadie o ninguno de nosotros estábamos preparados para, digamos que afrontar estas cosas, ¿cierto? De un momento a otro todos los profesores nos volvimos youtubers, nos tocó empezar a usar nuestro celular, nuestra cámara, nuestro correo, para que podamos contactarnos con ustedes para darles una clase, digamos que en lo mínimo, pues que ustedes puedan tener las herramientas básicas para poder desarrollarlas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de eso, que no hagas lo que no quieres que te hagan, ¿cierto? Hablamos de que si de pronto la profe o el profe, la coordinadora, el rector, alguien se equivoca, ¿cierto? Pues efectivamente no me gustaría ni que se burlen de mí, ni que me expongan en redes sociales, ni nada de eso, ¿cierto? Hay otro que dice, sigan la red los mismos estándares de comportamiento que utilizan en la vida real. Entonces, así como nosotros nos comportamos en clase, ¿cierto? En el colegio, de hecho, pues mucho mejor en estos espacios porque pues si se dan cuenta es muy complejo de pronto que yo esté hablando y que otras personas estén hablando, ¿cierto? No nos escuchamos, no nos entendemos. Si todos, por ejemplo, tenemos nuestras cámaras puestas y por allá están haciendo bromas o están haciendo caras, pues efectivamente no se va a desarrollar el objetivo que tenemos de la clase, ¿cierto? Otro que dice, sepa en qué lugar del ciberespacio está, ¿cierto? Entonces no es lo mismo cuando yo estoy en la clase de tecnología, de química, de física, en la dirección de curso, así estoy en un live con, no sé, Maleja Restrepo y Tatán Mejía, ¿cierto? Entonces no es lo mismo si yo me encuentro en Facebook en un live con mis amigos contándome cómo estoy, cómo he estado, qué me ha pasado, qué he hecho, a estar en una clase, ¿listo? Entonces también es como entender esos momentos. Otro es respete el tiempo y el ancho de banda de los demás, ¿cierto? Entonces, lo que decíamos de las cámaras, entonces hay veces, pues es muy difícil para nosotros de pronto no ver qué está haciendo el otro, que nos miren o alguna cosa, entonces también es eso, o sea, que tratemos de, si es un espacio como este, pues sigamos esas normas, ¿cierto? Otra dice,
véase muy bien en línea, ¿sí? No es solamente cómo me he visto para estar en la clase, ¿cierto? Sino también lo que hablo y cómo hablo. Ustedes tienen un lenguaje muy coloquial, ¿cierto? En las clases, entonces ustedes hablan hay veces como muy relajado, ¿cierto? Entonces, a veces hablar de esa manera, pues también genera de pronto un mal ambiente en el espacio en el que estamos, ¿cierto? Otro dice, comparta el conocimiento de los expertos. Entonces, ese va a que si yo tengo algún elemento que aportar, ¿cierto? Por ejemplo, en las clases, hago que eso sea no algo que me inventé, sino que de verdad conozco sobre el tema. ¿Listo? Otro dice, ayude a las controversias, perdón, ayude a que las controversias se mantengan bajo control. Esto tiene que ver con que a veces se generan discusiones o se malinterpretan cosas, ¿cierto? Entonces, como ustedes saben, por internet, por el chat, por videocámara, yo no puedo expresarme de la misma manera. Entonces, yo no puedo decir algo de pronto que, no sé, alguien preguntó algo y yo hice una cara, tal vez porque no escuché y de pronto esa persona se puso de mal genio, oiga, pero ¿por qué la profe hace mala cara o alguna cosa? Entonces, también es eso que tratemos de que podamos mediar en este tipo de espacios, ¿cierto? Lo otro es el respeto por la privacidad de los demás. Entonces, ustedes saben, pues, que estas clases, de una u otra manera, estamos haciendo el esfuerzo, no es lo mismo estar frente a un salón y estarlos viendo a ustedes que estar detrás de una cámara, sin saber de pronto allá qué comentarios están haciendo del otro lado, ¿cierto? Entonces, a veces sí es muy complicado estar acá sentado, además porque a veces uno no sabe si lo están escuchando, si estoy sin sonido, si el video está quedando bien, entonces también es respetar eso y además de eso que no se publique en otras redes sociales. De pronto ustedes han visto ya en Facebook muchos estudiantes de otros colegios, ¿cierto? De este colegio no, porque este colegio es muy bien educado, ¿cierto? Entonces, de este colegio no nos burlamos de los profesores. De pronto el video que hizo el profesor de, no sé, de física, inglés, de matemáticas, ¿cierto? Porque pues a veces también ese esfuerzo que nosotros hacemos para que ustedes entiendan, pues también es un poquito complejo, ¿listo? El otro es que no use las ventajas que usted pueda tener, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de no abusar de esas ventajas, es que también pueda, yo como profesor, no sobrepase los límites, ni ninguno de ustedes, ¿cierto? Por ejemplo, pasaba ayer en algún otro grupo que algún estudiante apagaba los micrófonos o sacaba a los profesores. Entonces, pues entendemos que ustedes ya son chicos grandes que entienden qué es esto de la tecnología y pues la necesidad también que ustedes tienen de que estas clases se desarrollen lo mejor posible. ¿Listo? Entonces, ahora sí, me voy a ir con lo de circuitos digitales, que es lo que nos interesa. Entonces, los dos primeros talleres tenían que ver con circuitos, ¿cierto? Entonces, hicimos como un recorderis de lo que vimos el año pasado. Entonces, decíamos que un circuito era un elemento que tenía un camino cerrado, donde habían diferentes elementos que permitían transportar un tipo de energía que principalmente es la energía eléctrica, ¿cierto? Resulta que ahora vamos a hablar de los circuitos digitales, que son circuitos que me permiten a mí desarrollar eso mismo de, por ejemplo, prender la bombillita o prender dos bombillitas, pero de manera mucho más simple y mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, resulta que nosotros estábamos acostumbrados a ver unas señales que, pues, en teoría, como tal, nosotros no las hemos visto, ¿cierto? Porque nunca hemos hecho una práctica de esas. Pero entonces existen dos tipos de señales, la señal analógica y la señal digital. En la señal analógica, que es esa corriente que yo puedo obtener de la toma corriente, ¿cierto? Es una señal que tiene diferentes valores y que yo puedo escogerlos en diferentes momentos, ¿sí? Mientras que una señal digital solamente va a tener dos momentos.
¿sí? Va a tener o un positivo o un negativo o un encendido o un apagado, ¿sí? Entonces, resulta que para que esas señales funcionen, nosotros vamos a trabajar con algo que se llama un sistema binario, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a nuestros sistemas numéricos, ¿cierto? Entonces, el sistema numérico, lo que conocemos por sistema numérico son símbolos, ¿cierto? Que sabemos que significan o denotan una cantidad o un número, como puedo enumerar una serie de cosas, una serie de personas, ¿sí? Entonces es una cantidad y eso es lo que denota un sistema numérico. Cuando yo hablo del sistema, de dos sistemas en este caso, que es el decimal y el binario, entonces tengo el decimal, que es el que nosotros usamos normalmente, que es de 0 a 9, ¿cierto? Y las combinaciones posibles que tenga ese sistema decimal, ¿cierto? Entonces yo puedo mezclar el 9 con el 0 y me da 90, ¿cierto? Puedo mezclar el 1 con el 5 y me da 15, o puedo mezclar el 1 y el 5 y me da 115, ¿cierto? Entonces son todas las posibles combinaciones que yo tengo y pues digamos que nosotros lo conocemos y sabemos que de esa manera se representa una cantidad numérica, ¿cierto? Y pues lo nombramos o se denomina el sistema de base 10. Y el que nosotros vamos a trabajar con circuitos digitales es un sistema binario. ¿Qué es un sistema binario? Un sistema binario consta de dos elementos, ¿sí? El 0 y el 1. Y este sistema entonces lo vamos a llamar, nosotros desde la electrónica digital o desde los circuitos digitales los vamos a llamar bytes. De pronto ustedes dirán, ah, sí, claro, yo eso lo he visto cuando hablan de los megabytes o de las megas del internet, ¿cierto? Entonces los bytes significan eso, dos estados. Resulta que cuando hablamos de esos circuitos digitales, al hablar de esos dos estados, hay diferentes tipos de lógicas, que es lo que está en la guía. Entonces, lógica positiva, lógica negativa o lógica mixta. ¿Qué quiere decir esa lógica? Que yo le voy a dar una simbología a ese 0 o a ese 1. Entonces, ¿qué voy a decir? Cuando está en 0, si es lógica positiva, cuando está en 0, está apagado, está en off. Cuando está en 1, está en on, o sea, está encendido. Si yo quiero prender un bombillo, entonces voy a darle una señal de 1 que puede ser un voltaje entre 3 y 9 voltios, ¿sí? Dependiendo del elemento que yo quiera encender. Entonces, no sé si recuerdan los bombillitos LEDs, que son unos bombillos que son unos bombillitos que me permiten a mí prender una lucecita. ¿Recuerdan que esos prendían más o menos con 3 voltios? Si los prendía con menos, no me lo iba a tomar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo hablo de un circuito digital? Que el elemento debe tener 3 voltios para que prenda, porque eso es lo que va a hacer una señal digital. Si fuera una señal analógica, él me va a tomar desde 2.5, 2.8, 2.7. En cambio, en el sistema digital, simplemente va a decir, con 3 voltios usted prende, con 0 voltios usted apaga. ¿Listo? Esa es la diferencia que hay entre lo analógico, que fue lo que trabajamos el año pasado, y lo digital, que es lo que vamos a trabajar este año. ¿Listo? Entonces, ahí en su documento, su taller, aparece esto de la transformación de decimal a binario. No sé si de pronto ustedes lo recuerdan, porque se supone que ya lo vimos hace muchos años, yo creo que por allá en quinto, sexto, tal vez vieron algo de sistemas numéricos y de sistemas decimales, binarios y demás. Si no lo recuerdan, entonces yo voy a hacerles un recorderis, que es el taller que ustedes van a hacer y van a desarrollar. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de la transformación de decimal a binario, quiere decir que voy a transformar un número de los que yo manejo normalmente, el 10, el 5, el 8, el 20, a números binarios.
Números binarios como 1, 1, 1, 0, 100, 1100, esos son números binarios. Si se dan cuenta, acá en la partecita de abajo donde está el igual, ¿cierto? Mi número 28 está representado por 1000, mentiras, por 11.100, ¿cierto? Y miren que acá yo me equivoqué, pero eso no es un 2, debe ser, así mentiras, es 2 porque estoy representando la base 2. El 28 está en base 10. Entonces, ¿qué se hace para transformar de decimal a binario? Voy a dejar acá de compartir para que ustedes puedan mirarme acá en la explicación. Entonces, no sé si ahí me alcanzan a ver. Entonces, voy a explicar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un sistema o quiero pasar un número a binario del número decimal? Entonces, lo que voy a hacer es una división por 2 hasta que ya no pueda llegar a una división posible. Entonces, por ejemplo, voy a coger el número, no sé, 45. Entonces, voy a decir que 45 lo voy a dividir en 2. Entonces, 45 dividido en 2 va a estar 15 veces, ¿cierto? Espérense, miro, mentiras, digamos que de 2 por 2, 4, 4, 0. Entonces me queda un 1. ¿Listo? Entonces voy manteniendo esto. Espérenme. No, mentiras. Permítanme un segundito. 45 dividido en 2 me da... Ayúdenme. Me perdí acá. Los nervios me... Hola, profe. Esto les da 45 dividido en 2. 22.5. Sí, estaba bien. 22.5. Listo. Párenle ahí. Gracias. Mi micrófono se apagó. Entonces 22, ¿cierto? Entonces de 22 a 45 me queda un 1. ¿Listo? Entonces vuelvo nuevamente a dividir en 2, ¿cierto? Entonces 22 en 2 está 11 veces. Sí, profe. 11. 11, entonces 2 por 1, 2 a 2, 0, y 2 por 1, 2 a 2, 0. Entonces el número que me va quedando es 0, ¿cierto? Luego nuevamente divido en 2. Entonces ahí sería 5, ¿cierto? 5 por 2, 10, a 11 me da 1. Entonces mantengo el 1 ahí. Vuelvo y divido el siguiente número en 2. 5 dividido 2 me da 2, ¿cierto? 2 por 2, 4, a 5, 1. Y otra vez me quedan 2, vuelvo y lo divido en 2, y 2 por 2, 2 en 2 está una vez, 1 por 2, 2 a 2, 0. ¿Listo? Entonces miren que todos esos numeritos que yo dejé señalados son los que voy a escoger para poder hacer El código binario. Mi código va a ser 1, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Listo? Esto en base 2. Siempre voy a llevar ese 2 ahí abajito. Y voy a decir que mi número 45 en base 10 es igual a esto. ¿Cierto? Sencillo, ¿cierto? Está súper fácil. ¿Sí? Sí. ¿O no? Sí, profe, ya sabes, Juan Guerrero, ¿no? Ahí yo di la respuesta. Pilo Guerrero, ¿listo? Lambón. Entonces, ahora resulta que en la partecita también donde vamos a desarrollar, otra vez les comparto acá, donde vamos a desarrollar nuestro taller, nos está hablando, nos está hablando de la transformación de binario a decimal, que sería el proceso contrario, ¿cierto? Que yo tenga un número binario en unos y ceros y lo transforme a números decimales. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar también cómo se hace. También es sencillo. Ya ahorita miramos si ustedes tienen preguntas o si necesitamos hacer otro ejemplo. ¿Listo? Entonces, miremos lo contrario, pues. Entonces, si yo tengo acá el número, no sé, pongámosle 1, 1, 0, ¿me alcanzan a ver ahí? Creo que no.
Este es el nivel de improvisación que nos toca a los profes. Entonces, pongámoslo con esto. Entonces, tengamos el número 101. Hagámosle otro 1 por acá. 1101. ¿Listo? Entonces, resulta que esa transformación, lo que vamos a hacer es una suma de multiplicaciones por potencias de 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger mis potencias, van a iniciar desde el último número, ¿sí? Y lo vamos a hacer hacia la izquierda. Entonces, desde mi último número. Entonces, mi último número es 1, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar por 2. Y la primera potencia que tengo es 0. ¿Listo? Entonces, acá voy a ponerles encima 0, potencia 1, potencia 2 y potencia 3. Esto lo voy a sumar. Entonces, multiplico el segundo número que tengo. El segundo número es un 0 por una potencia de 2 a la 1, ¿cierto? Más. El siguiente número es un 1. Lo multiplico por una potencia de 2, ¿cierto? 2 como base, elevado a la 2. Más el siguiente número que es 1 por 2 a la 3. ¿Cierto? Y entonces empieza esa diferencia. 1 por 2 a la 0. ¿Cuánto me da un número elevado a la 0? Pues 0. ¿0? El mismo número, ¿no? El mismo número. Entonces, ¿cuánto me daría acá? 2. ¿2? Señora. Sí, no, señores. 1, da 1. A 0 no, muy bien. Por 1 Que menos. vamos allá. Vaya. Guerrero mentiroso. Recuerden lo que hablábamos de la etiqueta. ¿Listo? 1 más. 0 por 2 a la 1. ¿Cuánto es 2 a la 1? 2. 2 por 0, ¿cuánto me da? 0. Muy bien, más. 5. 2 por 2. 4. 4. 4. Más. 2 por 2 por 2, ¿cuánto me da? Como 8. 8, ¿cierto? 8. 8. 8. Vamos. 8 y 4. 12. 12. 13. 13. Y el número 13 en base 10 va a ser igual a 1, 1, 0, 1 en base 2. Sencillo, ¿cierto? ¿Sí sabes? No. Sí. ¿No? Listo, entonces hasta aquí vamos a hacer la explicación. Entonces, la